Hola estudiantes, bienvenidos a Repasando Física y Química, la plataforma virtual creada por el Departamento de Física y Química del Colegio Peñafort. Este material os servirá para repasar de forma fácil y amena los contenidos de cara a preparar los exámenes finales de evaluación. Comencemos. La unidad 3 es la diversidad de la materia. Clasificación de la materia. Los sistemas materiales se pueden clasificar en dos grupos, lo que son las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras son aquellas en las que no se pueden separar otras sustancias utilizando procedimientos físicos. Cada sustancia tiene unas propiedades características que sirven para identificarla. Por otro lado, las mezclas están formadas por dos o más sustancias, que pueden aparecer en cualquier proporción. Las propiedades de las mezclas dependen de las sustancias y de su proporción. Estas, a diferencia de las sustancias puras, se pueden separar los componentes de una mezcla utilizando procedimientos físicos. Dentro de las sustancias puras tenemos las sustancias simples y las compuestas. Las simples están formadas por un único elemento. Por ejemplo, lo que es el cloro, el hierro, el oxígeno, aunque esté en forma molecular, el sodio, el calcio, etc. Las sustancias compuestas están formadas por dos o más elementos químicos que se combinan en una proporción fija. Esto sería el ejemplo del agua, el amoníaco, el metano y otras sustancias con fórmulas en las que aparecen varios elementos. En cuanto a los tipos de mezclas, tenemos las homogéneas y las heterogéneas. En las mezclas homogéneas, también conocidas como disoluciones, no se distinguen los componentes. Cualquier parte de la mezcla tiene la misma composición y propiedades. Un ejemplo sería la sal más el agua, el azúcar más el agua o el alcohol más el agua. Uno de ellos actúa como disolvente, que en este caso sería el agua, mientras que el otro sería nuestro soluto. Pero una vez mezclados no podríamos distinguirlos. Para el caso de las mezclas heterogéneas, sus componentes sí se distinguen por procedimientos ópticos o a simple vista. Una parte de la mezcla puede tener distinta composición que otra parte de la mezcla. El ejemplo sería la arena más el agua o el aceite más el agua. En ambas podemos observar una línea de separación entre ambas fases. Como hemos comentado anteriormente, las mezclas se pueden clasificar en dos grupos: las homogéneas o disoluciones o soluciones. Son mezclas donde no podemos identificar a simple vista los distintos componentes que la forman. El otro grupo eran las mezclas heterogéneas, también conocidas como suspensiones o dispersiones. Son mezclas en las que podemos percibir a simple vista los componentes que la forman. El caso límite serían los coloides, que son mezclas heterogéneas con aspecto homogéneo. Los componentes se distinguen únicamente cuando se observan al microscopio. Si clasificamos las mezclas en función del tamaño de la fase dispersante, es decir, del soluto, obtenemos cuatro tipos. Están las soluciones verdaderas, que son mezclas de tipo homogéneas, en las que la fase dispersa o soluto es, en el caso de disoluciones, menor de 1 nanómetro. Otro tipo de mezcla de aspecto homogéneo son los coloides. En estos, la fase dispersa está con un tamaño que oscila entre 10 y 10.000 nanómetros. Tanto para las suspensiones o dispersiones ligeras como para las groseras, el aspecto que observamos es de tipo heterogéneo. La diferencia entre ambas radica en el tamaño de la fase dispersa. En general podemos decir que las suspensiones tienen un tamaño de fase dispersa o soluto mayor de 10.000 nanómetros. Este tamaño es tan grande que ya se permite ver a simple vista dentro de la disolución. Ahora nos adentraremos en el estudio de un tipo de mezclas que eran las disoluciones. En la naturaleza es difícil encontrar sustancias puras. La mayoría de las veces las sustancias aparecen unas mezcladas con otras. En muchas ocasiones se presentan como mezclas homogéneas o disoluciones. Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más componentes, como ya habíamos comentado. El componente disolvente es el que está en mayor proporción, mientras que el soluto es el componente o componentes que están en menor proporción.
En la mayoría de las ocasiones trabajaremos con disoluciones en las que el disolvente es un líquido y el soluto es un sólido o un líquido, pero no son exclusivamente estas las únicas que existen. El estado físico de la disolución muchas veces coincide con el del disolvente. En el recuadro inferior podemos ver ejemplos en el que tenemos diferentes disolventes en estados gas, líquido o sólido y que mezclamos con diferentes solutos de distintos estados. Si mezcláramos un disolvente de estado gas con otro soluto también en estado gas, por ejemplo, podríamos hablar de la mezcla aire. Si estuviera en estado líquido el soluto sería la niebla, en estado sólido sería el humo. Así similar tenemos para otros conjuntos de mezclas posibles, como son las bebidas con gas, el agua y alcohol, los sueros, el hidrógeno, amalgamas y aleaciones. En una disolución, además de conocer qué sustancias forman el soluto y el disolvente, interesa saber en qué proporción se encuentran. Cualitativamente podemos clasificar las disoluciones de esta manera. Existen disoluciones diluidas, en las que hay poca proporción de soluto, y disoluciones concentradas, si hay una elevada proporción de dicho soluto. Podemos ver ejemplos en la imagen de la parte inferior en las que aparecen distintas disoluciones de cromato de potasio con agua. En la primera observamos cómo la concentración de cromato de potasio es menor y por eso está como más clareada o más diluida. Para el caso de la última, la disolución está más concentrada en cromato de potasio, por eso el color rojo es mayor. No obstante, en muchas ocasiones necesitaremos conocer cuantitativamente la proporción en que se encuentra el soluto. La concentración en una disolución indica la cantidad de soluto que hay en una cantidad determinada de la disolución o de disolvente. En cursos posteriores observaremos los diferentes tipos de indicadores o etiquetas utilizados para medir la concentración de las disoluciones. Por último, recordamos las fases de una dispersión coloidal. Estaba la fase dispersa, que son las partículas que constituyen esa disolución, como en nuestro caso lo que consideraríamos el soluto. Por otro lado está la fase dispersante, que es la formada por el disolvente que dispersa las diferentes partículas introducidas en el disolvente. Es decir, que la fase dispersante se podría considerar el solvente o disolvente de la disolución. Efecto Tyndall. Se trata de la dispersión de la luz por las partículas de un coloide. Este fenómeno puede servir para diferenciar una disolución verdadera de una coloidal. Esto es debido a que la dispersión de la luz producida por las partículas de soluto es causa de que tienen un tamaño relativamente más grande que el de las partículas de la disolución. Como vimos, el caso de las disoluciones, su fase dispersa o soluto tiene un tamaño aproximadamente de 1 nanómetro, mientras que en el caso de los coloides el tamaño oscilaba entre 10 y 10.000 nanómetros. Este es el mismo efecto que se observa cuando un rayo de luz pasa a través de una rendija a una habitación con acumulación de polvo. Podemos ver cómo, en el ejemplo del dibujo, el láser atraviesa lo que sería una disolución o agua pura, mientras que en el caso de una disolución coloidal, al impactar esa luz con los diferentes objetos, se dispersa la luz a través del disolvente. Emulsiones. Una emulsión es un coloide en el que la fase dispersa y la fase dispersante son dos líquidos inmiscibles, como pasaría con el agua y el aceite. Las partículas de la fase dispersa se mantienen de forma homogénea en la fase dispersante gracias a una tercera sustancia, llamada emulsionante. Este emulsionante, en el caso del agua y el aceite, podría ser la grasa, en particular la conocida como lecitina. Dos líquidos se dicen que son miscibles cuando se pueden mezclar. Un ejemplo sería el agua y el alcohol. Mientras que dos líquidos son inmiscibles cuando no se pueden mezclar, como ejemplo el agua y el cloroformo. Los aditivos y emulsionantes se utilizan en la mayoría de productos envasados. Estos aditivos y emulsionantes sirven para conservar la calidad y los sabores que tenían en el momento del envasado. Finalizaremos la unidad con el estudio de los métodos de separación.
Los métodos de separación se pueden clasificar en dos grupos, los que se consideran métodos físicos y los métodos químicos. Dentro de los métodos físicos vemos una diferencia entre los empleados para mezclas heterogéneas como para los empleados en mezclas homogéneas. En mezclas heterogéneas tenemos las técnicas de criba o tamizado, separación magnética, filtración o decantación. Se empleará la correspondiente en función de los estados y del tipo de sustancia que tengamos. Para el caso de mezclas homogéneas, las técnicas a emplear podrían ser la evaporación y cristalización, la destilación, la extracción con disolventes y la cromatografía. Los métodos de separación aprovechan que los diferentes componentes del sistema material tienen propiedades diferentes. Para separar los componentes de una mezcla se utilizan métodos que no alteran su naturaleza. A esto se les conoce como métodos físicos. En el caso de mezclas heterogéneas, encontramos, como dijimos, la técnica de la criba o tamizado. Esta permite la separación sólido-sólido de los componentes de la mezcla empleando la diferencia del tamaño de partícula. Otra técnica es la separación magnética, que emplea la propiedad del ferromagnetismo. Con ello podemos separar un sólido de otro sólido dentro de la mezcla, utilizando simplemente un imán. El tercer tipo de técnica sería la filtración, en la que se usa un filtro y podemos realizar una separación sólido-líquido. La propiedad que nos permite separar uno de otro será el tamaño de partícula o la adherencia al filtro o disolvente que estemos empleando. La cuarta técnica sería la decantación, en la que dependiendo de la diferente densidad emplearíamos un embudo de decantación y observaríamos que se facilitaría la separación líquido-líquido de ambos líquidos que fueran inmiscibles. Podemos ver ahora a continuación diferentes ilustraciones en las que aparecen las técnicas comentadas. En el caso de la tamización o criba, vemos cómo hay diferentes mallas que sirven para separar las diferentes sustancias o componentes de una mezcla, en función del tamaño del poro. Para el caso de la separación magnética, había una mezcla sólido-sólido y que simplemente utilizando un imán podríamos transportarnos las partículas con ferromagnetismo. En el caso de la filtración, habríamos añadido un disolvente y en el papel del filtro quedaría adherido la arena, mientras que en el caso del agua atravesaría hasta llegar al fondo del matraz. Para la decantación podemos ver cómo en el embudo de decantación aparece una línea de separación entre un tipo de líquido y otro. Abriendo y cerrando la apertura del embudo podemos quedarnos con uno de los líquidos y aislarle del otro. Las técnicas de cristalización y de destilación las vamos a comentar ahora a continuación, pero ya son técnicas que sirven para separar mezclas de tipo homogéneo, en las que no se pueden ver la diferencia de las partes o fases. Continuaremos con los métodos físicos, pero esta vez para mezclas homogéneas. Una de las técnicas era la evaporación y cristalización. Esta nos permitía la separación sólido-líquido de los componentes de dicha mezcla. Dejaríamos evaporar el líquido y nos quedaría el sólido en el fondo. Si además realizásemos el proceso muy lentamente y en reposo, se produciría la cristalización de ese sólido. Otra de las técnicas era la destilación. Esta consistía en una separación líquido-líquido de dos líquidos miscibles, con lo que no podremos diferenciarlos a simple vista. Pero empleando los diferentes puntos de ebullición que presentan las distintas sustancias, podemos calentar y separarlas una vez que las evaporemos. La tercera técnica sería la extracción con disolvente. Cuando uno de los sólidos es miscible en uno de los disolventes concretos, mientras que el otro sólido de la mezcla no lo es, podemos emplear esta técnica. Por tanto, se trata de una separación sólido-sólido donde la propiedad es la miscibilidad de los componentes en dichos disolventes. La última sería la técnica de la cromatografía. Dependiendo de la diferente afinidad o apetencia por un soporte o un disolvente, podemos realizar una separación líquido-líquido
de cada uno de los componentes presentes en la mezcla. Existen múltiples técnicas, pero en todas ellas aparece una fase móvil y una fase estacionaria. Además, es muy utilizada en todo tipo de laboratorios. Por último, estudiaremos los métodos químicos de separación. Los métodos químicos permiten separar los elementos que forman un compuesto transformando las sustancias en otras sustancias más simples con distintas propiedades. Hay muchos métodos diferentes, pero los más importantes son la electrolisis y la gravimetría. Otros métodos también empleados son la descomposición térmica, donde se somete a un compuesto a una temperatura elevada hasta que se descompone en sus elementos o en otros compuestos más sencillos. A diferencia de los métodos químicos, en los métodos físicos no se destruyen las sustancias. Podemos ver ejemplos de ambos tipos de métodos para el caso de la electrolisis del agua, como aparece en la imagen inferior de la izquierda, donde, por ejemplo, el agua está convirtiéndose en hidrógeno y en oxígeno, mientras que en el caso de la cromatografía simple, que es un método físico, simplemente la estructura de la mezcla la separamos en los diferentes colores de los componentes sin llegar a destruirla o a generar una nueva sustancia.